Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar el Scorro Rapid de primera generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, las puertas son el primer lugar para comenzar a inspeccionar la carrocería del Scorro Rapid. Si no limpia periódicamente los orificios de drenaje, la humedad se acumulará constantemente en ellos. Esto a su vez conducirá a una rápida corrosión. Afortunadamente, por el momento hay muy pocas quejas sobre el estado de la carrocería del Rapid. Pero la experiencia operativa de otros modelos de la empresa checa sugiere que con el tiempo la pintura de la carrocería empezará a desprenderse un poco. Por cierto, al examinar Rapid amarillo o blanco, debes tener especial cuidado. Estos coches solían funcionar en los servicios de taxi. Antes de la venta, su kilometraje disminuye milagrosamente de 400 a 500.000 kilómetros a unos 150 a 180.000 kilómetros completamente aceptables. Todavía no hay muchas quejas sobre el interior del liftback checo. Envejece lentamente, por lo que los automóviles de propietarios atentos, incluso con un kilometraje de 120 a 150.000 kilómetros, se ven bien por dentro. Pero hay que tener en cuenta que las versiones básicas del Rapid estaban equipadas con asientos muy económicos. Su tejido es muy fino, por lo que se extiende literalmente entre 50 y 60.000 kilómetros. Las versiones superiores del Rapid tienen diferentes problemas, el sistema multimedia comienza a fallar con el tiempo. Por lo demás, no se esperan problemas graves con el equipo. Solo el chirrido del motor de la estufa puede estropear un poco el ambiente. Como regla general, los primeros sonidos desagradables comienzan a aparecer después de un recorrido de 70 a 80.000 kilómetros. Si no hay problemas económicos, se puede sustituir todo el motor. Si desea ahorrar dinero, deberá desmontar la mitad de la consola central y luego limpiar y lubricar a fondo el motor viejo. El motor base del Scorro Rapid era un 1,2 MPI de 75 caballos de fuerza. Parecería que solo 3 cilindros y una potencia francamente baja difícilmente deberían interesar a nadie, pero regularmente se encuentra a la venta una modificación Rapid similar. Si la dinámica no está en primer lugar, entonces puedes comprar un Rapid con un motor de 1,2 litros. Además, su recurso se estima en 250 a 280.000 kilómetros. Es una pena que no todo el mundo consiga llegar hasta aquí sin incidentes. La vida útil de la cadena de distribución en una unidad de 1,2 litros es casi impredecible. Hay muchos casos en los que la cadena se estiró después de 100.000 kilómetros. Después de esta marca, deberá verificar el estado del circuito, mientras escucha simultáneamente todos los sonidos extraños provenientes del compartimiento del motor. También hay otros problemas. En heladas severas, el motor de 1,2 litros puede negarse a arrancar. La razón son las velas inundadas. Además, las bujías se cubren muy rápidamente de hollín, lo que provoca un fallo prematuro de las bobinas de encendido. El motor más popular entre los propietarios del Rapid fue el de gasolina de 1,6 litros. Pero si hasta mediados de 2015 se instaló en el coche la serie EA111, entonces los checos empezaron a utilizar motores de la generación EA211. Todavía hay debate sobre cuál de las dos unidades de potencia es preferible. La lista de puntos débiles del motor más antiguo incluye colectores de escape propensos a agrietarse y un sistema de encendido demasiado delicado. Por otro lado, estas desventajas se compensan con una transmisión por cadena fiable del mecanismo de distribución de gas. Sin embargo, algunos consideran que esto es una desventaja. Para aquellos a quienes les gusta ahorrar dinero en servicios petroleros, la sincronización no durará mucho. El motor de la familia EA211 utiliza una correa en lugar de una cadena, cuyo intervalo de sustitución oficial es de 120.000 kilómetros. En términos de confiabilidad, el nuevo motor no es inferior al anterior, pero técnicamente resultó ser mucho más complicado. 2 termostatos, un mecanismo para ajustar las fases en la entrada, la presencia de compensadores hidráulicos, en el futuro,
cuando los elementos de una estructura compleja comiencen a agotar su vida útil uno tras otro, los costos de restauración pueden ser bastante significativos. Destaca en la gama de motores del Skoda Rapid el motor 1.4 TSI turboalimentado. Y en este caso, nuevamente tenemos que hablar de dos opciones. Hasta mediados de 2015, el Rapid estaba equipado con una versión de 122 caballos de fuerza de este motor, equipado con transmisión por cadena de distribución. Después de 2015, la potencia aumentó a 125 caballos de fuerza y la cadena fue reemplazada por una correa. Sin embargo, en cualquier caso, no existen problemas graves con el motor 1.4 TSI. Las varillas del actuador de turbina pueden estropearse con el tiempo, pero no hay necesidad de apresurarse a comprar un actuador nuevo. A veces el problema se puede solucionar desarrollando varillas. Puede comprar un Rapid con 1.4 TSI de forma segura, pero debe comprender claramente que este motor solo requiere gasolina de 95 octanos de alta calidad. Ahorrar en aceite de motor tampoco solo será inapropiado, sino también perjudicial. Al mismo tiempo, es mejor reducir los intervalos de cambio de aceite de los habituales 10.000 km a 7 a 8.000 km. Junto con un motor turboalimentado hay una transmisión robótica de 7 velocidades con embragues secos. Incluso antes de que naciera el Rapid, las cajas de cambios DSG requerían a menudo reparaciones importantes después de 60.000 a 70.000 km. Sin embargo, en 2012 y 2014, los ingenieros de Volkswagen llevaron a cabo dos mejoras importantes en la caja, después de lo cual la confiabilidad del robot aumentó significativamente. Los propietarios de un Rapid con caja de cambios DSG pueden contar con que el embrague y la mecatrónica durarán al menos 150.000 kilómetros. El resto del componente mecánico puede soportar entre 250 y 270.000 kilómetros. Otra cosa es que estas cifras se harán realidad con un estricto cumplimiento de los intervalos de servicio de la transmisión y una conducción cuidadosa. No todos los propietarios de Rapid se preocupan por esto, por lo que, en realidad, la caja de cambios robótica requerirá atención cerca de los 200.000 kilómetros. El motor atmosférico de 1,6 litros del Skoda Rapid se combina con una transmisión automática que resulta más familiar para nuestros entusiastas de los automóviles. Al cambiar el aceite cada 60 a 70.000 kilómetros, es poco probable que surjan sorpresas desagradables hasta un kilometraje de 250.000 kilómetros. Curiosamente, el libro de servicio Rapid no prevé ningún cambio en el líquido de transmisión. Por lo tanto, es imposible excluir la posibilidad de que el aceite de la transmisión automática nunca se haya cambiado en un Rapid con un kilometraje de 120 a 150.000 kilómetros. En 2016, Skoda empezó a utilizar un nuevo firmware para la transmisión automática, pero rápidamente quedó claro que estaba lejos de ser ideal. La caja podría congelarse en segunda marcha sin motivo aparente. Afortunadamente, puedes devolverle la vida a la caja después de actualizar el firmware. Sorprendentemente, el cambio manual del Skoda Rapid ha demostrado ser incluso peor que el cambio automático. Los sincronizadores que se desgastan rápidamente y un cojinete del diferencial que sufre una conducción agresiva son los principales puntos débiles. No olvide que los servicios de taxi suelen comprar las versiones más baratas del Rapid con transmisión manual. Si las marchas en una transmisión manual se cambian con fuerza y sin la claridad necesaria, puede estar seguro de que el kilometraje del automóvil supera los 200.000 kilómetros. Por otro lado, reparar una transmisión manual no es difícil y es relativamente económico. Por lo tanto, siempre que la caja de cambios se diagnostique minuciosamente, no hay nada de malo en comprar un Rapid con caja de cambios manual. El Rapid recibió su suspensión delantera del Skoda Fabia Hatchback y la suspensión trasera del modelo Octavia más grande de la generación anterior. Debido a esto, la vía de las ruedas traseras es 4 centímetros más ancha que la de las ruedas delanteras. Otra característica de la suspensión es que los reglajes no son los más cómodos para nuestras carreteras.
Para muchos compradores potenciales, la suspensión del Rapid parece francamente dura. En cuanto a fiabilidad, está en un nivel muy alto. Lo único que se considera relativamente bajo es la vida útil de los amortiguadores, que en ocasiones no pueden soportar ni 100.000 kilómetros. Los consumibles restantes duran en promedio un poco más que los de la competencia. La dirección también merece elogios. Los ingenieros utilizaron un circuito con dirección asistida electrohidráulica que resultó ser muy fiable. Por supuesto, con la llegada de heladas severas, la cremallera de dirección del Rapid puede comenzar a golpear, pero después de apretarla, los sonidos extraños desaparecen. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.